Buenos días o buenas tardes, queridos hermanos. Es un gusto saludarlos hoy en este día, viernes, fin de semana, hermanos. Mucho gusto en saludarlos a todos los que lleguen a mirar en este canal este corto video. Hoy quiero hablarles, hermanos, de un tema muy difícil de explicarlo, muy difícil como les dijera, de compartirlo, hermanos, porque la mayoría de nosotros, la mayoría de los católicos predicadores casi no quieren hablar de estos temas, hermanos, sobre el demonio, sobre Satanás, porque pues les da temor, les da miedo, tal vez. O no sé, hermanos, porque no quieren asustar a la gente, porque tienen miedo que la gente se espante, hermanos. Pues yo les digo hoy, hermanos, que no le tengan miedo a Satanás, el demonio, porque la escritura, en ninguna parte está en la escritura que Dios nos diga, ténganle miedo a Satanás porque es muy malo o porque es muy feo, horrible, hermanos. En ninguna parte vas a encontrar en la escritura que diga ténganle miedo al demonio. No, hermanos. La palabra de Dios vas a encontrar, dice, resístanle al demonio para que pueda huir de ustedes, para que pueda huir de tu hogar, de tu corazón, de tu vida, pues. Resístanle con la palabra de Dios, con la oración, resístanle con la oración. Pues yo quiero compartirles, hermanos, aquí un versículo donde una persona que estaba muy poseída y que pues ya no podía convivir con la comunidad, con el pueblo, con la gente. Pues esta persona estaba ya muy grave, estaba poseída ya porque se agredía a sí misma. Ya no podía convivir con los demás, en pocas palabras. Vivía, dice la palabra de Dios, que vivía en los panteones, en los campos, en los cerros, se lastimaba a sí mismo. Vamos a leerlo de la palabra de Dios para poder reflexionar un poco, hermanos. Esta palabra de Dios, vamos a leerla, está en Marcos 5, del 1 en adelante, vamos a leerlo. Llegaron a la otra orilla del lago, que es la región de los Gerasenos. Apenas había bajado Jesús de la barca, un hombre vino a su encuentro, saliendo de entre los sepulcros, pues estaba poseído por un espíritu malo. El hombre vivía entre los sepulcros y nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Varias veces lo habían amarrado con grillos y cadenas, pero él rompía las cadenas y hacía pedazos los grillos, y nadie lograba dominarlo. Día y noche andaba por los cerros, entre los sepulcros, gritando y lastimándose a sí mismo, y lastimándose con piedras. Al divisar a Jesús, fue corriendo y se echó de rodillas a sus pies. Entre gritos le decía: no te metas conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Te ruego por Dios que no me atormentes. Es que Jesús le había dicho al espíritu malo: sal de ese hombre. Cuando Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas?, contestó: me llamo Multitud, porque somos muchos. Y rogaban insistentemente a Jesús que no los echara de aquella región. Está larga la historia, hermanos. Si ustedes quieren leerla, está un poquito más adelante, termina. Pero yo quiero agarrar estos versículos, estos textos, para hablarles un poquito, hermanos, para reflexionar ustedes y yo, hermanos, para ponernos a reflexionar
Como este hombre, yo no sé este hombre cómo obtuvo tantos demonios, hacía muchas cosas feas, malas, pues yo creo. Por eso es que había muchos, en la palabra de Dios dice que había muchos en su corazón, muchos demonios, eran multitud, bastantes. Por eso es que cuando ya tenemos, por eso este personaje, cuando tenía bastantes, por eso es que cuando ya no, como les dijera, por eso es que ya no tenía control de sí mismo, porque había muchos, ya lo dominaba, ya no tenía control de sí misma. Por eso es que ya no podía convivir con la gente, con los demás. Y se iba a los campos como un animal salvaje. Se apartaba de la gente. Tal vez hasta agredía a la gente, hermanos, porque dice la palabra de Dios que este hombre tenía mucha fuerza. Tenía una fuerza enorme, hermanos. Lo amarraban con cadenas, con grilletes, y él las rompía, hermanos. Ese hombre tenía una fuerza como una fuerza fuerte, hermanos, que al romper una cadena, hay que tener una fuerza muy, muy fuerte para romper una cadena. Por eso es que este hombre no podía vivir con la gente, porque no lo podían dominar, no lo podían detener, porque se soltaba. Era un hombre peligroso ya, hermanos. Esta persona, por eso se vivía en los panteones solo, agrediéndose incluso a sí mismo. Estaba endemoniado, estaba poseído ya esta persona, hermanos. Pero déjenme decirles, hermanos, que el diablo ya cambió su práctica de atacar, de poseer. Yo les digo hoy, yo les aseguro que hay mucho poseído hoy, en estos días, en estas fechas, en estos tiempos, que hay mucho poseído, pero que ni siquiera se da cuenta si está poseído. Yo sé que muchas personas traen de estos, que traiga de este personaje, que los trae dentro de su corazón, pero ni siquiera se da cuenta. ¿Saben a dónde se dan cuenta que traen muchos en su corazón? Cuando van a un retiro espiritual. Allí es donde se liberan, hermanos. Allí se dan cuenta que traen muchos de estos demonios, de estos espíritus que los dejas entrar en tu corazón. Ahora el poseído camina tan tranquilamente en las calles. Cuando estás poseído te lleva a las cantinas. Cuando estás poseído te lleva a los table dance, a la prostitución, a la infidelidad. Te lleva a las cosas del mundo, hermano. Cuando tú traes muchos de estos demonios, no te dejan acercar a Dios. Te impiden acercar a Dios estos demonios, hermanos. Yo no sé, este poseído de la Biblia, cuando miró a Jesús que pasaba cerca por ahí, salió corriendo hacia él, pero no para que tuviera ese encuentro, tal vez. Salió corriendo porque quería agredir a Jesús, tal vez. Quería atacarlo como siempre él atacaba a las personas. Pero no se imaginaba que al ir a atacar a Jesús, eso era su liberación. Este poseído, al tener ese encuentro con Jesús, iba a ser su mejor. Es lo mejor que haría un poseído, acercarse a Jesús. Muchas personas van a los retiros donde Jesús libera. Van porque nomás para ver, o nomás para que no me estén jodiendo, para que ya no me estén invitando a cada rato estas personas. Van y se encuentran con Jesús. Y sin darse cuenta, estaban poseídos, estaban igual que este personaje, hermanos.
Es necesario, hermanos, es necesario ir a Jesús para que Él nos libere, para que Él nos saque todos esos demonios que nos conducen a hacer el mal, que nos conducen al vicio, a la infidelidad, que nos conducen al pecado, pues, que nos conducen a llevar una vida lejos de Dios. Es necesario ir a Jesús. Es necesario ir a ese encuentro, buscar a Cristo, porque Cristo es el único que puede liberarnos de esos demonios, hermanos. No hay otro quien pueda. Muchos cuando se sienten enfermos, mal, van a los brujos. Es un error eso. Es un error ir a curarte a los brujos. En lugar de que te saquen esos demonios, entran más en tu interior. Y después, más tarde, ahí va a estar el problema. Ahí va a estar la dificultad para poder liberarte, hermanos. Los brujos no vienen de Dios. Los brujos no le sirven a Cristo, le sirven al demonio, al mal, a Satanás, hermanos. Hay que tener cuidado de acudir ahí, hermanos. Eso es peligroso. Los brujos no te ayudan, sino que hacen una falsa curación, una falsa sanación. Tal vez en el momento, un tiempo pase, te sanaron, pero más tarde va a venir el problema. Más tarde van a venir las dificultades. Es necesario, si te sientes así como esta persona, es necesario ir a Jesús, buscar a Cristo, para que Él pueda sacar esos demonios, hermano. Déjenme explicarles, déjenme decirles un poquito de lo que yo viví también. A mí me pasó igual casi como este personaje. Yo vivía una vida de desorden, una vida viciosa, una vida sin Dios, hermanos. Yo vivía sin Dios. Yo vivía según el mundo, según mi voluntad mía, no la voluntad de Dios. Y cuando yo tuve ese encuentro con Jesús, hermanos, me cansé de esa vida desordenada, de esa vida viciosa. Me cansé y busqué a Dios. Tuve ese encuentro con Dios, hermanos. Cuando yo tuve ese encuentro con Jesús, me di cuenta, hermanos, que también me pasaba lo mismo que esta persona. Lo mismo lo que esta persona. Él expulsó todo lo que traía en mí. Yo no podía dejar mi alcoholismo, mis drogas, mi infidelidad, el chisme, el odio, el rencor, el resentimiento, toda esa maleza, mi soberbia, mi envidia, mis celos, no los podía dejar, hermanos. Yo estaba a punto de separarme. Me había olvidado de mi familia, de mis hijos, de mi hogar. Todo eso, hermanos. Y lo más grave es que yo me había olvidado de Dios. Lo más grave es que yo ofendía a Dios con mis actos, con mis pecados. Ofendía a Dios. Reconocí que estaba yo enfermo, que estaba yo mal, que estaba yo muerto, en pocas palabras, hermanos. Cuando uno vive una vida desordenada, hermanos, uno está muerto. Acuérdense de ese hijo pródigo cuando regresó a sus padres y el otro hermano se enojó reclamándole a su padre. Le dijo: tú le das un ternero gordo a este hijo tuyo que se fue a gastar tu dinero con mujeres, con prostitutas, y a mí no me has dado ni siquiera un cabrito para celebrar con mis amigos. Pero el padre le dijo: hijo, es necesario que hagamos fiesta, que alegrémonos, porque este hijo, este hermano tuyo, este hijo mío estaba muerto, pero lo hemos encontrado, lo hemos recuperado. Eso es la misericordia de Dios, hermanos. Yo les estoy hablando aquí por puritita misericordia. Por poquito me eliminaba el enemigo, hermanos. Yo llegué hasta el abismo. Llegué a mi abismo. Yo no sé cuál es tu abismo, hermano, pero cada uno de nosotros tenemos un abismo. Tenemos un lado oscuro.
que tarde o temprano va a salir a la luz. Dios te lo va a sacar a flote. No hay nada que no se llegue a saber. Dios perdona, hermanos. No importa lo que hayas hecho aquí, en esta vida, Dios perdona por su misericordia. Yo me di cuenta, hermanos, yo me di cuenta que si yo moría en mi vida así desordenada, viciosa, yo no merecía pasar el juicio, hermanos. Iba directo al infierno. Estaba muerto, hermanos. ¿Por qué? Porque aquí en esta vida no había hecho nada de lo que es de Dios. No había practicado el amor de Dios, no había practicado la misericordia, no había pedido perdón, no había hecho, en pocas palabras, nada, hermanos. Iba a morir lejos de Dios. Dios está vivo, hermanos. Dios nos está perdonando, nos está llamando a diario que nos acerquemos a Él, que nos acerquemos a la confesión, que nos acerquemos a la Santa Misa, que nos acerquemos a comer su cuerpo, que nos acerquemos en su palabra, que nos acerquemos a la oración. La oración es tan importante, hermanos. Yo de tantos demonios que traía en mi interior, no sé cuánto sacó Jesús, hermanos, cuando yo tuve ese encuentro, pero yo sentí el poder de Dios, sentí el gran poder de Dios, el amor de Dios, su misericordia. Yo no sé cuántos expulsó, hermanos, pero esos demonios me estaban dejando loco. Empecé a experimentar ruidos, empecé a ver cosas, empecé a escuchar voces. Me estaban dejando loco, hermanos. Loco, hermanos. Y eso es lo que busca el demonio. Perderte, trastornarte, llevarte ¿a dónde? A donde te pierdas. Te quiere hacer caer en cualquier pecado, hermanos. El demonio va a hacer caer en cualquier pecado si tú lo permites. Pero tú tienes la fuerza, tú tienes la decisión, hermanos, de servirle a Dios o de servirle al mal. A pesar de todo lo que me pasó, hermanos, yo estoy vivo. ¿Por qué? Por puritita gracia. Porque invoqué a Dios. Porque lo encontré y le pedí perdón. Y volví, hermanos. Él me liberó, me sacó. ¿Ustedes creen que solito uno se va a acercar a la Escritura? Nadie se acerca a la Escritura si Dios no le da esa gracia. Es necesario el encuentro con Jesús. Es necesario tener ese encuentro. Búscalo, hermano. Busca ese encuentro con Cristo. Búscalo en tu corazón. Allí está, hermanos. Él allí habita en tus corazones. En los corazones. Búscalo en la palabra de Dios. Búscalo en la oración, pídele, si no te escucha, grítale. El Señor ahí está, hermanos, está con nosotros. Él lo dijo, el reino de Dios ya está entre ustedes. Lo que pasa es que nosotros buscamos el reino, pero de Satanás, no el reino de Dios. Nosotros en vez de buscar el reino de Dios, buscamos el dinero, buscamos las riquezas. En vez de buscar el reino de Dios, en vez de buscar nuestra salvación, buscamos las cosas materiales, las cosas del mundo. Por eso es que vivimos según el mundo. Y la palabra de Dios en Santiago 4, versículo 4 dice: el que quiera ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Hay que tener cuidado, hermanos. Hay que tener cuidado vivir una vida según el mundo. Porque vivir una vida desordenada, vivir una vida de infidelidad, de pecado, de adulterio, así es como entran esos demonios en nuestro corazón. Cuando nosotros permitimos entrar el odio, el rencor, el resentimiento, el chisme, la envidia, esos son puertas que pueden entrar los demonios para
para usarte como instrumento, para poseerte a su antojo. Te van a traer después como títeres cuando ya son muchos, cuando ya es multitud. Te van a agarrar como esta persona que la llevaban a hacer lo que ellos querían, ya no tenía control de sí misma. Por eso es peligroso, por eso es necesario dejar el pecado, por eso es necesario abandonar el pecado primero. No puedo servirle a Dios si yo quiero seguir en el pecado. No puedo servirle a Dios. No puedo hacer la voluntad de Dios si no quiero dejar el mundo. No puedo servirle a Dios a la misma vez y a la misma vez al mundo. No puede ser así, hermanos. ¿Eres de Dios o eres del mundo? Tú decides, hermano. Tú tienes la libertad. Yo tengo la libertad de decidir de servirle a Dios o al mundo. No hay de otra forma. Dios no te puede obligar a que tú le sirvas a fuerza. Dios no te quiere que tú le sirvas a fuerza. Él quiere que tú le sirvas por tu voluntad, sin obligaciones, sin miedos. Eso es verdad, hermanos, lo que la Escritura nos está diciendo, que este endemoniado, fíjense también a Magdalena, ¿cuántos demonios le sacó? 7 demonios. Ahora, ¿cuántos traemos? ¿Cuántos traen? ¿Cómo voy a saber que esa persona lo posee? Pues aquella persona que vive una vida de pecados, aquellas personas que no quieren saber de Dios, aquellas personas que solo viven su vida a su manera, en una vida viciosa. Hay muchos de esos. Los invitas a la iglesia, los invitas a la misa, los invitas a una oración, a un retiro, los invitas a un evento religioso, pero ellos no quieren saber de eso. ¿Por qué? Porque hay muchos dentro de ellos. Pero nosotros, nuestro deber es invitarlos, hermanos, invitarlos. Tal vez Dios haga un milagro ahí. Nosotros, nuestro deber es invitar a la gente a acercarse a Dios, hablarles del amor de Dios, hablarles de su misericordia, que Dios aquí los está esperando con los brazos abiertos, que vuelvan como ese hijo pródigo que regresó y lo abrazó y hizo fiesta. Se alegraron los ángeles en el cielo, hicieron fiesta. Cuando un pecador se arrepiente, hacen fiesta los ángeles en el cielo. Hay fiesta. Cuando yo me arrepentí, cuando yo reconocí, cuando yo volví a Dios, hermanos, el Señor hizo fiesta ahí arriba porque su Hijo reconoció sus pecados, reconoció el mal que hizo, perdonó todos mis pecados. Como dice el salmista, dichoso aquel que es absuelto de pecados. Dios perdona, hermanos, Dios perdona. No importa lo que hayas hecho aquí, no importa cuál es tu abismo. Yo sé que está ahí contigo en tu abismo, en tu problema, en tu matrimonio. Si ya no encuentras el consuelo, ya no encuentras la solución de tu matrimonio, yo te aseguro que Él está sufriendo también lo mismo que tú. Porque Él dijo, yo no los abandonaré, yo estaré siempre con ustedes. Si tú sufres, Él también sufre. Él está contigo, hermanos. Él nunca nos abandona. Nosotros somos los que abandonamos a Dios. Por eso es que nos va mal. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, con eso. Yo les hice este corto video para que reflexionen, para que entiendan, hermanos, que tenemos un enemigo, que tenemos un enemigo muy peligroso, hermanos, que nos está eliminando, que su misión es acabar con la humanidad,
que su misión es llevarnos al infierno, que su misión es hacernos caer en toda clase de pecado para que cuando partamos de esta vida nos perdamos. Pero tú y yo tenemos la solución, pero tú y yo tenemos esa decisión de escoger el bien o el mal, hermanos. Una vez yo en mi oración me dijo el Señor, dice: hijo, diles al mundo, o sea, diles que si no cambian, perecerán. ¿Qué quiso decir Dios ahí? Que si no dejamos nuestros pecados, que si no dejamos esa vida desordenada, vamos a morir. Si no queremos cambiar, vamos a morir. Si no queremos saber de Dios, vamos a morir. Si no creemos en Dios, vamos a morir. Si despreciamos a Dios, vamos a morir, porque la vida es Cristo. La vida está en Cristo, no, al otro lado no hay vida. Solo Cristo es la vida. Él nos puede liberar, Él nos puede sanar, Él nos puede limpiar, Él puede sanarnos también. Creamos en su palabra, hermanos. Los invito a creer en su palabra. Acérquense más a Dios, a su iglesia católica. La iglesia católica es la única, la verdadera. Las otras las otras son falsas, las otras son imitaciones fundadas por hombre, hermanos. La única iglesia verdadera es católica y apostólica. No hay otra, hermanos. Aunque ya te hablen bonito, aunque ya te lean la Biblia, pero aunque ya griten, aunque ya hablen en lenguas, pero no están en la verdadera iglesia que Cristo fundó. Están en contra de la voluntad de Cristo. Mucho cuidado, hermanos. Yo les hice este corto video para que aprendan a conocer y a este enemigo, hermanos, que es muy peligroso. No le tengan miedo a este enemigo, más bien fortalezcanse, toman las armas de Dios para poder darle batalla a este enemigo. Para poder enfrentarte a este enemigo es necesario tomar las armas de Dios, hermanos. Esas armas que están allá en Efesios 6, versículo 13. Ahí están esa armadura que debes de tomar, hermanos. Ánimo, hermanos, que Dios los bendiga. Hasta el próximo video. Yo les comparto estos videos con mucho respeto, con mucho cariño, para que conozcan de este Dios tan grande y maravilloso, cómo rescata a las personas. Fíjense, llevo 6 años y en la oración, luchando con la palabra de Dios. Y así como lo logré vencer, así lo logré alejar de mi vida este demonio, llamado Satanás. Dejó de atacarme. Hasta me dijo una vez: por esta vez has vencido, me dijo. Pero me quiso decir, espérate a la otra, espérate a la otra que me den permiso. Le pido a Dios en mi oración que ya no le dé permiso, hermanos. Pero si Dios lo permite otra vez, permite probarme, ya no va a ser tan fácil, mira. Porque ya conozco de Dios. Ya va a ser diferente, hermanos. Porque Dios no va a dejar que me elimine. Porque Dios me defiende. Porque Dios es mi escudo, mi defensor. Ánimo, hermanos, que Dios los bendiga. Ánimo, ánimo. Dios puede curar todo, hermanos. Dios todo lo puede. Muchos dicen que ya esa locura cuando les agarra esquizofrenia, no sé qué, tantas cosas. Dios lo puede curar, hermanos. Dios lo sana, te lo digo por experiencia. Dios limpió mi mente, mi corazón, mi alma. Alejó todos esos demonios que te oyes voces, son demonios. Bueno, Dios habla también, pero a través del corazón, a través de su palabra. También he tenido muchas experiencias con Jesús, con Jesús y María. Pero yo no les puedo hablar eso, es íntimo, hermanos. Les hablo de este mal para que aprendan, ¿ves? Que tengan cuidado. Investiguen los espíritus que les hablan, como dice la palabra de Dios. No se fíen de cualquier voz, de cualquier espíritu. Pues ahí les dejo este corto video, hermanos. Que Dios me los bendiga. Espero les sirva como reflexión, hermanos. Y les pido la ayuda de nuestra Madre Santísima, que nos cubra con su santo manto, para que podamos servirle al Señor fielmente, para que podamos tener ese encuentro con el Señor.
Pedimos la ayuda de María Santísima, que nos cubra con su santo manto y que nos lleve a los pies de nuestro Señor Jesucristo por medio de su Santísimo Espíritu. Quiero decirle al Señor que nos ayude y nos sane, nos libere de estos demonios, de esos espíritus, y que nos proteja, hermanos, por medio de su Santo Espíritu, para que nosotros podamos seguir, avanzar, para no detenernos, hermanos. Amén. Cuídense mucho. Hasta el próximo video. Amén.